sobre las variables. Del conjunto de estos ejemplos podemos inferir algunos aspectos esenciales para que podamos entender el concepto de condicionamiento. Como primer lugar, la condición idónea para el condicionamiento es la precedencia temporal del estímulo condicionado con respecto al estímulo incondicionado, donde cada emparejamiento de estímulo condicionado y estímulo incondicionado se denomina ensayo de condicionamiento, y el tiempo que transcurre entre el comienzo del estímulo condicionado y el comienzo del estímulo incondicionado es un intervalo entre estímulos. También, como segundo lugar, debe existir una relación de contigüidad espacial o temporal entre ambos acontecimientos para que éstas puedan representarse en nuestra memoria como una asociación. Bueno, además que el emparejamiento no debe ser al azar, sino que debe tener una causa dentro de ciertos límites de probabilidad. Dos emparejamientos seguidos deben estar lo suficientemente separados en el tiempo para que la conexión entre ambos eventos se pueda entender claramente como una relación y se recuerde con facilidad. El tiempo que pasa entre el final del estímulo del ensayo anterior y el inicio del estímulo del siguiente ensayo se llama intervalo entre ensayos. Varios ensayos consecutivos separados por un tiempo entre ellos forman una sección experimental. Por último, el estímulo puede ser agradable o desagradable. El condicionamiento clásico excitatorio puede ser apetitivo o aversivo, según la naturaleza del estímulo condicionado. Se explican dos técnicas prototípicas de condicionamiento: el automoldeamiento excitatorio apetitivo y la respuesta emocional condicionada o supresión condicionada excitatorio aversivo. En el automoldeamiento, el experimento se realiza con palomas en una caja de Skinner. Una luz se enciende detrás de una tecla translúcida y luego se presenta comida. Con varios emparejamientos de la luz con la comida, las palomas aprenden a picotear la tecla. Este comportamiento se genera de manera espontánea y es conocido como seguimiento del ciclo. Miedo condicionado o condicionamiento excitatorio aversivo se usa la respuesta emocional condicionada para medirlo indirectamente en las ratas. Se enseña a las ratas a presionar una palanca para obtener comida, luego se les introduce un estímulo condicionado como un tono seguido de un estímulo aversivo como una descarga eléctrica. A medida que se emparejan tono y descarga, la rata comienza a paralizar su conducta de presionar la palanca cuando suena el tono, lo que indica que ha aprendido a asociar el tono con la descarga eléctrica. Se cuantifica el miedo mediante la razón de supresión que mide cuánto se reduce la conducta en presencia del estímulo condicionado. Además, también se menciona en el texto el famoso experimento de John B. Watson y Rosalie Reiner con el pequeño Albert, donde sabemos que se condicionó el miedo a una rata blanca al emparejarlo con un sonido fuerte. Albert desarrolló una respuesta emocional condicionada de miedo hacia la rata y también mostró generalización del miedo a otros objetos similares como un conejo o un abrigo de pieles. El estímulo condicionado inhibitorio es un aprendizaje por contraste, en el que un estímulo condicionado positivo se asocia con un evento deseado, mientras que el otro estímulo condicionado negativo indica su ausencia. El experimento clásico que se encuentra en el documento es el de las palomas, el cual picoteaban una tecla de color verde que era el estímulo condicionado positivo, que anticipaba la comida, pero evitaban la roja, que actuaba como el estímulo condicionado negativo, que señalaba que no habría la comida. Este fenómeno se mide con la razón de aproximación y alejamiento, que indica cuánto tiempo el animal pasaba cerca o lejos del estímulo condicionado negativo. Aunque el estímulo condicionado negativo no es aversivo, este señala una ausencia de un estímulo apetitivo. Aunque el estímulo condicionado negativo no siempre genera una respuesta visible, puede causar un alejamiento, lo que indicaría esto una inhibición. Continuando con el estudio del condicionamiento inhibitorio, mediante experimentos con ratas, se describe cómo se mezclan estímulos excitatorios, donde esta es S positivo, y inhibitorios, que es S negativo, para evaluar su efecto en la respuesta de miedo. Al presentar ambos estímulos simultáneamente, se observa que el S negativo puede reducir la adversión asociada al S positivo, resultando en una menor respuesta de miedo. Se introduce el concepto de sumación, que permite observar la interacción de ambos estímulos y la actuación del miedo. También se discute la validez de las pruebas, destacando la prueba de retraso, que evalúa la dificultad de aprender un nuevo significado en un estímulo previamente condicionado. Como inhibitorio, se menciona el condicionamiento diferencial y el desemparejamiento explícito como métodos alternativos para poder producir inhibición condicionada. Existen métodos también alternativos para poder reducir esta, como serían el desemparejamiento explícito, donde el S negativo señala la ausencia del
estímulo incondicionado. En el ámbito clínico, la extinción y el contracondicionamiento son técnicas efectivas para tratar la fobia. La extinción reduce la respuesta de miedo al eliminar la asociación entre el estímulo temido y la respuesta negativa, mientras que el contracondicionamiento asocia el estímulo temido con algo positivo para cambiar la reacción emocional. Estas técnicas se combinan en la desensibilización sistemática, desarrollada por Joseph Wolf, donde el paciente se expone gradualmente al estímulo mientras practica la relajación, ayudando a tratar la ansiedad y las fobias. El condicionamiento es una técnica complementaria a la extinción que se utilizó por primera vez en el tratamiento de fobias infantiles con animales peludos. Esta fue demostrada por Marilyn Convert en el caso del joven Peter, combinado la extinción y el contracondicionamiento que se presentó el estímulo fóbico, que en este caso era el conejo, sin consecuencias negativas, mientras el niño recibía la comida. Esto creando una asociación positiva. El objetivo del procedimiento era romper la contingencia del estímulo condicionado, que era el conejo, y el aversivo haciendo contingencia al mismo estímulo condicionado con el estímulo incondicionado, que era la comida. Esta técnica inspiró a la desensibilización sistemática de Joseph Wolf, un tratamiento eficaz para la ansiedad, en el que expone gradualmente al estímulo temido mientras recibía técnicas de relajación para así poder reducir el miedo presentado. Bueno, para concluir vamos a dar unos ejemplos de algunos conceptos bases que recapitulan el acondicionamiento clásico. A lo largo hemos dado cuenta cómo el acondicionamiento clásico se puede dar en entornos controlados en situaciones específicas, pero vemos también que el acondicionamiento clásico se da en entornos de la vida real, en entornos del día a día. Por ejemplo, cosas tales como las banderas, como los himnos, símbolos, adquieren unos significados debido a las connotaciones y conexiones emocionales que tenemos con estas, ya sean conexiones negativas o positivas. Cosas que vivimos en la vida real que nos damos cuenta poco a poco que nos están haciendo un acondicionamiento, como por ejemplo cuando estábamos en la escuela y tocaban el timbre, ya asociábamos esto con la hora de cambio de clase o la hora de ir al recreo. No saliéndonos del ejemplo de la escuela, nosotros cuando estábamos en una formación estudiantil, a la hora de que iniciaba el himno nacional de Colombia, nosotros como ciudadanos nos poníamos la mano en el pecho para poder entonar este himno. Y así vemos como cosas que vemos el día a día se vuelven fácilmente un acondicionamiento para nosotros. Una modalidad del condicionamiento clásico son los sabores, y estos reciben por nombre aversión condicionada al sabor. Esto tiene que ver con las preferencias alimenticias, ya que se muestra preferencia a alimentos que sepan bien, sean nutritivos y que mejor le caiga a la persona. Un ejemplo al condicionamiento pavloviano sería la lactancia, ya que una buena postura al momento de amamantar crea estímulos táctiles entre el hijo y la madre. Los estímulos que recibe el niño se condicionan y como respuesta se obtiene orientación y succión. Por parte de la madre se obtiene el reflejo de secreción, haciendo respuesta que las madres que amamantan al momento de oír a su bebé llorar empiezan a secretar leche.